hablar sobre la formación de los estados en América Latina. En primer lugar, para entender este proceso histórico-político, debemos saber qué es un Estado-nación. El Estado-nación moderno nace con el Tratado de Westfalia en 1648. Asimismo, con el fin de las guerras napoleónicas, tras la firma del Tratado de París, se consolida la idea de Estado-nación moderno libre de toda injerencia extranjera, bajo el marco de la autodeterminación de los pueblos. Asimismo, con el fin de las guerras de independencia, se empieza a adoptar el modelo liberal de organización estatal y su institucionalidad dentro de las ex colonias españolas en América Latina. Es así que ahora debemos analizar cuál es la definición de nación, la definición de Estado y cómo éstas confluyen en un mismo concepto que acabamos de analizar, que es el Estado-nación. En primer lugar, debemos analizar qué es una nación bajo los conceptos estudiados en esta parte del curso. Para esto vamos a utilizar las fuentes de Herrera, quien habla sobre que la nación es la fabricación de convicciones, solidaridades y fidelidades a las colectividades humanas. Para vincular con el análisis que hace Anderson sobre la imaginariedad de, de esta institucionalidad, debemos partir de la significancia de compartir determinadas características con un grupo humano específico y así alcanzar cohesión social fundamental para el establecimiento del Estado moderno. Eh, por otro lado, tenemos que el Estado, según la Convención de Montevideo de 1933, es un poder autónomo supremo con población permanente, territorio delimitado, gobierno efectivo sobre la población y el territorio y reconocimiento internacional. Entonces, llegamos a las guerras de independencia en América. Para 1830 se consolida la independencia de todas las colonias españolas, a excepción de Cuba y Puerto Rico. Estados Unidos, quien había alcanzado su independencia para 1776, se autoproclama de garante del desarrollo de estas pequeñas repúblicas bajo el concepto de autodeterminación de los pueblos. Esto dentro del marco de la doctrina Monroe proclamada por el presidente James Monroe, frente a las posibles injerencias de las potencias europeas dentro de las repúblicas nacientes en América Latina. La doctrina Monroe habla de que los estados europeos no podrán interferir en ningún país de las Américas, de lo contrario Estados Unidos lo considerará como agresión hacia su soberanía. Esto podría desembocar en una guerra entre Estados Unidos y las potencias europeas que claramente estaban debilitadas por las guerras de independencia, sobre todo en el caso español. Estas nuevas repúblicas adoptan las ideas liberales de Locke y Tocqueville sobre la división de poderes, los pesos y contrapesos, el poder legislativo como la fuente de la Constitución y garantía de las demandas ciudadanas, así como el principio de soberanía territorial y de delimitación de las fronteras terrestres y marítimas. También debemos tener en cuenta la producción de conocimiento a través de la llegada de la imprenta. Empiezan a nacer ideas desde América Latina y no solamente a adoptar ideas traídas desde Occidente, traídas desde las grandes metrópolis de las que acababan de liberarse. Sin embargo, se debe tener en cuenta y se debe apuntar que para América Latina eh, la colonización permaneció dentro del imaginario colectivo. Esto podemos verlo en el caso de las constituciones, sobre todo en el específico caso del Ecuador, donde su inestabilidad política se ve traducida en los cambios constantes de constitución que se dan hasta ahora en un promedio de cada 10 años, así como el derrocamiento de los gobiernos constitucionalmente electos. Esto puede considerarse una consecuencia de las
políticas postcoloniales y la colonización mental hasta cierto punto de los políticos latinoamericanos, sobre todo ecuatorianos. Al finalizar con estas guerras de independencia, también se debe tener en cuenta la deuda en la que cayeron las colonias con potencias europeas como lo es Gran Bretaña, que financiaron estas guerras de independencia sobre todo para ganar prominencia frente a su enemigo España y así mantenerse como líder imperial. Esto se daría, um, Gran Bretaña se mantendría como líder potencia hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras y la caída de la recaudación tributaria dejaron a las nuevas repúblicas grandes deudas externas, como el caso de Ecuador, que terminó de pagar su deuda externa con Gran Bretaña para la Guerra de Independencia a finales del siglo XX. Y asimismo, las potencias europeas crearon una relación de consumo de materias primas de las que dependen hasta ahora los países del sur global, logrando así mantener su industrialización a través del aprovechamiento de materias primas producidas en sus ex colonias, industrializadas en sus territorios y vueltas a vender al mercado del sur global. Esto ha perpetuado las desigualdades a lo largo de la historia entre norte y sur y ha generado muchísimos conflictos intraestatales e interestatales que ahora afectan a los estados del norte global. Bueno, con estas conclusiones espero que se comprenda el proceso de formación de las repúblicas en América Latina. Muchas gracias. En esta ocasión te voy a hablar sobre la formación de los estados en América Latina. En primer lugar, para entender este proceso histórico-político, debemos saber qué es un Estado-nación. El Estado-nación moderno nace con el Tratado de Westfalia en 1648. Asimismo, con el fin de las guerras napoleónicas tras la firma del Tratado de París, se consolida la idea de Estado-nación moderno libre de toda injerencia extranjera, bajo el marco de la autodeterminación de los pueblos. Asimismo, con el fin de las guerras de independencia, se empieza a adoptar el modelo liberal de organización estatal y su institucionalidad dentro de las ex colonias españolas en América Latina. Es así que ahora debemos analizar cuál es la definición de nación, la definición de Estado y cómo éstas confluyen en un mismo concepto que acabamos de analizar, que es el Estado-nación. En primer lugar, debemos analizar qué es una nación bajo los conceptos estudiados en esta parte del curso. Para esto vamos a